Hola amigos y buenas tardes de YouTube, soy Luis Fernando Ayala Velázquez. En este nuevo video tutorial vamos a encargar de compartir o explicar la administración de reportes, en este caso utilizando Visual Studio con una conexión de SQL Server. Lo primero que hay que hacer es crear una base de datos ya utilizable. En mi caso tengo ya la base de datos creada, en donde tengo los datos básicos de una persona como el ID del cliente, el nombre, nivel o profesión. ¿En qué consiste nuestro programa? Bueno, nuestro programa va a consistir en administrar esos datos que hay en la base de datos. Para ello vamos a ejecutarlo, se los voy a mostrar. Ahí se ve claramente cómo nuestro programa trae todos los datos que están en la base de datos, dispuestos para hacer una exportación a hojas como Excel, PDF o Word, o sencillamente hacer una configuración con nuestra impresora para imprimirlos directamente. Vamos entonces a iniciar con la programación de este desarrollo. Para ello vamos primero, vamos a quitar este ejecutable y vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto. En este caso Windows 4. Vamos a colocarle reportes 1 porque yo lo tengo creado ya. Vamos a examinar. Buscamos entonces en qué parte nosotros queremos guardar nuestro programa. En este caso, en el mío, vamos a guardarlo en Tecnólogo ALSI, competencia 4.7. Aquí en bases de datos vamos a colocarle, vamos a crear una nueva carpeta, report view, y le damos aquí en seleccionar carpeta. Ahora le damos a aceptar. Esperamos a que cargue. Bien, cuando cargue entonces vamos a cuadrar nuestro for. Bueno amigos, ya que tenemos ajustados nuestra ventana for, entonces vámonos al cuadro de herramientas. En este caso lo encontramos por ver cuadro de herramientas. Vamos a buscar entonces esa pestañita o ese elemento que me permita a mí manejar o administrar reportes. En este caso buscamos a la pestaña informe report view, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces la arrastramos a nuestro prototipo, esperamos a que cargue. Bien, cuando cargue entonces sencillamente le damos clic derecho, más bien le damos aquí en la pestañita acoplar en contenedor primario para que se acople a nuestro for. Vemos que automáticamente se ha acoplado a nuestro formulario. Si lo arrastramos, él también se irá con nosotros. Por cualquier parte que arrastremos el formulario, él se irá con nosotros. Bueno, ya que lo tenemos acoplado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Agregamos un nuevo elemento. Le damos en agregar nuevo elemento. Y vamos a la pestaña datos. Después que tenemos la pestaña de datos, cogemos conjunto de datos. Entonces aquí nos aparece por defecto dataset 1. Entonces en mi caso le voy a colocar dataset user, dataset usuario.
dataset usuario. Le doy en agregar. Luego cuando nos aparece este cuadro nos está pidiendo de que hagamos la conexión, en este caso con SQL Server. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una conexión sencilla porque es manual. Entonces nos vamos a ver explorador de servidores, conexiones de datos. Nos ubicamos en aquí en este cilindrito amarillo con una crucecita verde, conectar con bases de datos. Ahí nos aparece un recuadro agregar conexión. En mi caso le voy a poner un punto para que no estar especificando mi servidor, y aquí abrimos las bases de datos existentes en nuestro servidor. Aquí vemos de que tiene ya la base de datos que yo tengo creada, que en este caso se llama usuarios. Si no les aparece de una manera que ustedes los hayan creado manualmente, escríbanle en el nombre de la base de datos que él automáticamente aparece. Entre usuarios, probar conexión, dice la conexión de prueba se realizó correctamente, aceptar y aceptar. Bien, ya que tenemos nuestra base de datos probada y conectada, entonces vemos que claramente nos muestra nuestra base de datos usuario. Le damos a esta pestañita y de esta manera nos mostrará lo que hay allí, lo que hay en nuestra base de datos. Nos mostrará las tablas. Nos vamos en tablas, vamos a agregar nuestra tabla que hay en nuestra base de datos a ese dataset, a ese reporte. Entonces lo que hacemos es arrastrar la tabla allí en dataset user. Vemos claramente nuestra tabla allí con todos los componentes que tiene la tabla de nuestra base de datos que tenemos aquí, con el ID de cliente, el nombre, el nivel, la profesión. La vemos claramente aquí en el dataset. Ahí nos cargó nuestra tabla. ¿Sí? Muy bien. Ahora que hemos hecho esto, vamos entonces a agregar un nuevo elemento en nuestro proyecto. Vamos a agregar un nuevo elemento. Agregaré un nuevo elemento. ¿Y qué vamos a agregar? Bueno, vamos a agregar un reporte, la que nos va a llevar o nos va a suministrar las características de nuestra base de datos o los datos que tengamos en ella. Vamos en reporting y cogemos informe. Informe le vamos a colocar report usuarios. Agregar. Lo agregamos y automáticamente nos aparecerá este recuadro. ¿Qué haremos en este recuadro? Bueno, dice, vamos a agregar nuestro elemento de informe. ¿Cómo lo agregamos? Bueno, entonces lo agregamos de la siguiente manera. Nos vamos a cuadro de herramientas otra vez. Vamos a cuadro de herramientas, tengo por acá abierta, y vamos a agregar una tabla que es la que se va a encargar de mostrarnos los datos. Vamos a buscar entonces una tabla que nos sirva para ese manejo de datos. Cogemos la tabla, ahora que tenemos aquí, la arrastramos y nos va a quedar, nos va a traer un cuadro de diálogo. En este caso lo voy a dejar ahí con ese mismo nombre, dataset 1, orígenes de datos. Cogemos aquí, vemos de que nos trae lo que hay en dataset user. Entonces ese origen de datos lo seleccionamos y automáticamente nos trae los datos que están disponibles en la tabla, en esta tabla que se llama people, que lo tengo aquí, que contienen estos datos: y de nombre, profesión, nivel y de cliente. Le damos a aceptar.
Aquí nos aparece encabezado y datos. Encabezado son los títulos que aparecerán, en este caso los títulos que nosotros queramos que nos aparezcan en la hoja, y los datos que se presentarán, estos datos que se presentan aquí en la base de datos. Entonces hagamos de una manera sencilla. Hacemos el encabezado, colocamos, vamos a hacerlo de forma ordenada, el ID cliente, el nombre. Vamos a agregar otras columnas, así seleccionamos acá arriba, le damos clic derecho, insertar columna, le damos derecha, entonces vamos a insertar otra, insertar columna, derecha, nombre, nivel y profesión. Ya tenemos nuestros 5 campos que comúnmente se encuentran en la base de datos. Estos son el encabezado de nuestro reporte. Acá abajo van a ir los datos. Nos ubicamos allí abajo, allí aparece un cuadrito, le damos clic allí y nos aparecerán los datos que aparecen en cada campo. Le damos allí ID, en ID de cliente le damos ID de cliente, el nombre le damos el nombre, el nivel le damos el nivel, y en profesión, finalizando, le damos en profesión. Nos ubicamos aquí en el formulario, le damos clic allí, le damos ahí elegir informe, le damos allí en la pestañita y de seguro nos aparecerá reportes 1, report usuario, que fue lo que hicimos en este diseño que aparece allí. Entonces ahí cogemos y lo seleccionamos, y ejecutémoslo para ver cómo nos queda. Pero antes voy a cuadrar el ancho de estas columnas. El nombre un poco más ancho, nivel un poco, y la profesión. Ahora sí, ejecutémoslo nuestro proyecto para ver cómo nos queda. Ahí nos cargó y miremos de que claramente nos trae todos los datos que hay en nuestra base de datos. Es una comparación para ver si es verdad. Vamos a cerrar esto. Vamos a alzar esto un poco. Y miramos claramente que allí nos trae estos reportes: el ID cliente, el nombre, el nivel y la profesión. ¿Sí? Entonces, de esta manera se crea ese manejo de reporte. Ahora se ve muy sencillo, es muy feito. Entonces lo bueno es que nos puede dejar modificar e inclusive insertar un estilo más avanzado a nuestro reporte o a nuestra hoja de informe. Vamos a seleccionar primero que todo esto, vamos a moverlo un poco, voy a moverlo acá abajito. Le podemos dar allí allí en ese formulario, clic derecho, insertar. Le puedo dar aquí cuadro de texto y puedo colocar este siguiente título, por ejemplo, reportes de clientes activos. Vamos primero que todo a anchar esto, luego copiamos reportes de clientes activos. Nos podemos ir aquí en la propiedad, podemos colocar la propiedad que nosotros queramos.
También lo podemos hacer por aquí dándole clic derecho. Propiedades de cuadro de texto. Nos aparece esta ventana. Le damos aquí en fuente y aquí podemos coger el tipo de letra que queramos. En este caso voy a coger el Arial o el Algerian, que también como quieran. También voy a colocar Algerian. El tamaño le vamos a poner, como es un título, entonces vamos a colocarle 16. Le voy a aceptar. Aquí puedo cuadrar el tamaño del cuadro de texto. Y algo interesante también, que a pesar de que yo haya colocado esto, el cuadro de texto me permite también insertar una imagen si yo quiero. Vamos a insertar una imagen. Le damos ahí también clic derecho, insertar imagen. Es lo mismo. Vamos a importar la imagen. Lo pueden buscar en cualquier parte. Yo lo tengo aquí en el disco C en imágenes, de imagen, y le damos a abrir. Visibilidad. Nos ubicamos en tamaño y le damos aquí ajustar al tamaño, es decir, que se ajuste al tamaño del objeto. Si yo vengo y el objeto imagen lo ancho, entonces la imagen también se va a anchar. Si lo reduzco, la imagen también se va a reducir. Entonces por eso le damos en ajustar al tamaño, le damos en aceptar. Y miren de que si ancho la imagen, automáticamente la imagen también se va a anchar. La imagen también se va a anchar. Vamos a engrandecerla, que se vea. Engrandecer un poco la imagen. Y este es el estilo que va a tener en la hoja. En la hoja cuando lo exportemos al Excel o a Word. Muy bien. Entonces, si quieren, también le colocan color al fondo. Por ejemplo, en este caso yo tengo ningún color. Pueden colocar amarillo, azul, cualquier color pueden poner. Vamos a probar con el amarillo. Allí se ve. Pero claro, este color, cuando lo exportemos a Word o a cualquier hoja, no va a estar. Entonces es como un estilo de este manejo o este formulario. Pero en este caso yo le voy a quitar el color. Lo voy a dejar con ningún color. Lo voy a dejar sencillito. Voy a aceptar. Y vamos a ejecutarlo para ver cómo nos queda. Vemos que carga y automáticamente nos aparece los reportes. Aquí por ejemplo, si nosotros queremos, le damos a imprimir, ahí la configuramos con nuestra impresora para imprimirlo directamente, o le damos exportar. Pero antes de exportarlo, hay algo significativo que tiene Report View. Es por ejemplo lo siguiente. Aquí tenemos estos datos. Pero lo bueno es que si nosotros insertamos un nuevo dato acá en la base de datos, automáticamente él también se va a actualizar allá en Visual Studio, que ahí es donde tenemos el programa. Vamos a darle a ejecutar. Dice una fila afectada. Y ahora nos vamos a ir a nuestro proyecto, reportes 1. Le damos a ejecutar. Carga y automáticamente nos aparece el nuevo dato que acabamos de insertar. ¿Sí?
Ahora, si lo eliminamos, vamos a eliminarlo. Si lo eliminamos, ejecutar, una fila afectada, automáticamente acá también se actualiza. Le damos a ejecutar y noten que el que estaba aquí después del quinto se había eliminado, ese dato se eliminó. Entonces es algo significativo que nos ofrece Report View. Vamos a exportarlo para que veamos cómo quedaría en esta hoja de Word. Vamos a exportarlo a Word. Nos aparece, está exportando y automáticamente nos permite guardar. Lo voy a guardar de esta misma manera. Report usuarios. Vamos a guardarlo en la carpeta Tecnólogo ALSI, competencia 4.7, competencia 4, guía 4.7, bases de datos, Report View, reportes 1. Voy a guardar ahí ese documento y vamos a ver entonces cómo nos aparece en esa hoja de Word, ya que lo hemos guardado. Que lo buscamos en el disco local D, Tecnólogo ALSI, competencia 4, guía 4.7, bases de datos, Report View, reportes 1, y aquí nos aparece el documento Report usuario. Le damos a abrir. Aquí nos abrió y vemos de que aquí nos aparece los reportes que ya tienen nuestra base de datos. Nos aparece un cuadrito con todos los datos básicos que están allí guardados y nos aparece la imagen que automáticamente colocamos. También la podemos anchar si deseamos. Bueno, aprendices, de esta manera se hace un informe sencillo en Visual Studio utilizando Report View con conexión de SQL Server. Vamos a darle guardar a nuestro proyecto y en el próximo video tutorial estaremos explicando algo más avanzado sobre el manejo de informes en Visual Studio. Espero de que este video les haya gustado, hayan entendido, hayan comprendido y que por favor, si desean, entonces se suscriban si les gustó el video y si lo entendieron. Y espero de que les haya ayudado este video. Que tengan buen día.